Bienvenidos un día más a el estudio que estamos haciendo con el libro de Hechos. Continuamos con el capítulo 21. Hoy vamos a estudiar del versículo 26 hasta el 40 y el tema es Pablo sufre en Jerusalén. Lucas, que escribió esta carta, quiere darnos a entender que hay algo mucho más profundo que quiere dejar revelado en estas líneas que él escribe. Porque el año en que sucede estos eventos, básicamente, de esta carta, es justo cuando Nerón empieza a hacer una de las peores persecuciones, no la peor, pero una de las peores, que muchos cristianos estaban desanimados en su fe, muchos cristianos no entendían por qué el sufrimiento estaba ligado al cristianismo, mucho dolor, cuando este hombre Nerón, un sociópata y psicópata, los quemaba vivos. Cuenta la historia que un día Nerón quería ver su jardín, donde estaba su casa, y en ese momento de querer ver su jardín era de noche. ¿Y qué hizo? Pues agarró a muchos cristianos, los puso en una estaca, y en esa estaca les puso a un tipo de aceite o petróleo y los prendió como antorchas humanas a los cristianos. El sufrimiento llegó a todo el imperio y Pablo empieza a relatar la historia de sus viajes y también cómo él enfrentó el sufrimiento y la persecución. Vamos a orar y comenzamos este estudio. Señor, te quiero dar gracias una vez más en esta hora. Gracias por tu palabra y gracias porque nos permites estudiar la Biblia, la revelación especial para nosotros de forma congruente y consecuente, versículo por versículo. Y ayúdanos, Señor, si en este momento pasamos situaciones difíciles, háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces estudiando Hechos capítulo 21, la última parte, y estamos con el tema de Pablo sufre en Jerusalén. Recordemos que su viaje misionero empieza el año 53 hasta el año 57. Pablo entonces ahora está con los ancianos de Jerusalén, ha regresado, es el año 57 aproximadamente, y le aconsejan que él pueda ser parte de este voto nazareno. ¿Y qué era el voto nazareno? Miren, el judaísmo desarrolló votos nazarenos temporales porque había 3 personas en el Antiguo Testamento que tenían un voto nazareno permanente. Y esas influencias de los votos nazarenos surgen justamente en Números capítulo 6, 5. Esto lo pueden encontrar en este versículo. Bueno, el tiempo más corto, si uno quería consagrarse, era de 30 días aproximadamente, en la cual uno podría y debería de estar. Ahora, ese voto a corto plazo finalizaba con la afeitada de la cabeza y con la quema del afeitado, o sea, del pelo, del cabello durante un sacrificio en el templo. Esa era la forma y todo eso está en el libro de Números. ¿Y por qué se hacían esto? Miren, los requisitos específicos que son mencionados en Números capítulo 6, versículo 1 al 8, era primeramente abstenerse de vino y bebidas fuertes. No tomar ningún producto derivado del vino ni jugo de uva, según Números 6, 3 al 4. Segundo, otro requisito era no cortarse el pelo o el cabello y hasta cumplir el voto, ¿no? Obviamente. Número 3, de 30 días, pero los que eran permanentes nunca se cortaban el cabello. 3, no tocar ningún cadáver, porque esto le haría impuro para participar en los procedimientos en cualquier funeral, etcétera, etcétera. Y cuarto, una provisión para cualquier contaminación accidental que aparece en Números capítulo 6, versículo 9, y parece que esa es la situación de Pablo que hemos visto en Hechos 21, del 23 al 25, ¿no? Esto estaba relacionado específicamente con este asunto. Así que se proveía de un periodo de purificación y un sacrificio después, que está esto prescrito en el libro de Números capítulo 6, versículo 9 al 12, ustedes lo pueden observar. Así que
Pablo está con estos 5 hombres, esto está en el capítulo anterior que hemos visto, y ya está en el templo. Así que el bosquejo de hoy es: Pablo es arrestado en Jerusalén. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas, vamos a ver desde el versículo 26 al 36 que Pablo es arrestado en Jerusalén. Y la última parte, Pablo habla en su defensa del versículo 37 al 40. Versículo 26, la primera parte, Pablo en el templo de Jerusalén. Dice el texto: así que al día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres, justo estos que hacían el voto, y ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Ahora, cuando miramos este tiempo en el cual Pablo está participando, recordemos que ya hemos hablado un poco cómo Pablo consideraba la ley y qué significaba para él las costumbres judías, costumbres de una religión que venía por años. Estas costumbres, pues obviamente que es una formación de vida, Pablo consideraba como parte de su esencia nacionalista, cultural, porque así había sido criado. Pero también recordemos que la ley, como lo llevaban los judíos, de una forma estricta, porque habían fariseos, saduceos y esenios, Pablo no consideraba que la ley podía salvarlo o podía declararlo justo o podía realmente redimir por completo al ser humano. Él sabía exactamente de qué se trataba el Evangelio. Él creía eso antes, por eso en Hechos hemos visto el capítulo 8, el capítulo 9, cómo va desarrollándose esto, y ahora el que conoce al Señor, las cosas son diferentes. Pero es interesante que en este voto de Nazareno era más un asunto de purificación o de santidad, un asunto en el cual él se vio involucrado, pero por consejo de los ancianos. No era su deseo, no era su motivación. Y vamos a ver por qué. Y la palabra, cuando dice se ofrecían sacrificios por cada uno de los hombres, no era un sacrificio de expiación por el pecado, tienes que recordar, porque eso está en Números, y era un sacrificio más bien por agradecimiento o dedicación a un voto, y este era el voto de nazarenos. O sea, Pablo sabía que solamente Jesús, que solo Jesús es nuestro sacrificio de expiación. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, nos explica Pablo un poco más este punto. Dice: cuando estaba con los judíos, vivía como un judío, para llevar los judíos a Cristo. Y cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar, y ahí va el punto y lo he remarcado, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Y así que Pablo nos explica su accionar o las actitudes que se están mostrando en este libro de Hechos, porque su deseo era ser parte de este momento, de este tiempo con los judíos o los que estaban pensando en estar sujetos aún a la ley, pero Pablo no consideraba que la ley era suficiente para salvar al ser humano. Al contrario, este antiguo pacto, que es guardar el día sábado y dejar de comer ciertos alimentos y guardar ciertas fiestas, quedaron obsoletas cuando llegó el nuevo pacto. Quedaron obsoletas como medio de salvación, como medio de expiación. ¿Y qué significa expiación? Es como en el cual nosotros encontramos el perdón de todos nuestros pecados. Se hacía un sacrificio al año por el perdón de los pecados de todo el pueblo, pero Pablo entendía que era Jesucristo quien hizo esto y volvió obsoleto el nuevo pacto al antiguo pacto como medio de salvación. Miren, Romanos 3, 23 al 25, cuando Pablo escribe, nos va a ayudar a entender un poco más. Dice: pues todos hemos pecado, tanto judíos como gentiles, todos. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Versículo 24. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace
justos a los ojos por medio, que nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. O sea, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. No es por la ley. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados es Jesucristo. Y miren el versículo 25. Pues Dios, dice Pablo, y este es el sacrificio de expiación, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Sacrificio de expiación. Las personas son declaradas justas, tú y yo, a los ojos de Dios, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, y lo he remarcado. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Así que tú quieres ser declarado justo, o este es el tema de la justificación, tú quieres realmente estar bien delante de los ojos de Dios, pues no es a través de la ley, no es a través de guardar esas 7 fiestas que tenían los judíos, no es a través de guardar el día sábado, no es a través de dejar de comer ciertos alimentos o vestirte como un judío, cambiarte de nombre y empezar a regresar a la ley o a guardar el día sábado o el Shabbat. No lo puedes hacer, no vas a ser declarado justo delante de Dios. La única forma que tú vas a ser declarado justo es por medio de Jesucristo, por medio que tú creas ese sacrificio, que Él lo hizo, el sacrificio de expiación por tus pecados, y haciendo esto tú vas a poder encontrar realmente delante de los ojos de Dios aceptación, porque es la única forma que tú y yo podamos un día ver a Dios, al Padre Celestial, o estar en la presencia de Dios. No es por mis méritos, ni por los méritos de una ley o una religión, es por los méritos de Jesucristo. El sacrificio de Cristo es muy importante. Así que Pablo no solamente lo dice acá en Romanos, o lo que hemos visto anteriormente en Corintios, lo dice en Gálatas, lo dice en todas sus epístolas o sus cartas. Jesucristo es suficiente. No hay más, no hay ley, no hay sábado, no hay que dejar de comer carne, no hay religión, no hay iglesia que te puede salvar, solamente Jesucristo. Y Él dijo claramente, si estoy con los judíos o con los que están ahí guardando la ley y son cristianos, yo voy a actuar como ellos. Pero aunque yo no considere que esa ley o esas costumbres son un medio por el cual Dios me va a aceptar. Y así deberíamos de considerarlo. Hay tradiciones que son buenas en la vida, pero no me hacen mejor cristiano y no me ayudan frente a mi pecado. Por ejemplo, uno de los puntos conflictivos es la Navidad. Sabemos claramente que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero celebramos un día que Jesús vino a este mundo, y celebrar o no celebrar no te hace un mejor cristiano. Al contrario, simplemente tengamos la libertad que el Señor nos ha dado de un día celebrar, lo hacemos para el Señor, y el que no celebra lo hace para el Señor. Pero esas son las costumbres que hoy tenemos en Latinoamérica. Ahora miremos a Pablo. Pablo tenía esas costumbres y él no quería desairar ni molestar a aquellas personas. Para mí, por ejemplo, si hay personas que dicen, yo no pongo árbol de Navidad, yo no creo en Navidad, el que nació Jesús el 25, a mí, digo, hermano, igual te amo, igual te aprecio, somos hermanos, somos hijos de Dios, somos del mismo reino, y adelante, no debe desunirnos. Y si hay alguien que celebra, bueno, voy a celebrar contigo. No me hace hipócrita, simplemente me hace entender que hay días especiales, que hay fechas especiales, y que obviamente estas fechas o celebrarlas no nos ayudan en la salvación y no nos hacen más santos ni pecadores. Pablo lo tenía y por eso decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Y esto es algo que deberíamos de mantenerlo siempre. Ahora, versículo 27 al 29. Pablo es arrestado en Jerusalén cuando unos judíos de Asia lo acusan. Cuando estaban por cumplir los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron una turba en su contra. Lo agarraron. Entonces ya estaba por terminarse este voto, porque era parte de los 7 días, y ahí lo ven a Pablo en el templo, y estos judíos de Asia son sus enemigos, que obviamente ellos se levantaron
en Éfeso, si ustedes recuerdan este tiempo de Éfeso cuando se juntaron. ¿Qué pasó? El versículo 28 dice, mientras gritaban, hombres de Israel, ayúdennos, decían. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo. Primera acusación. Segunda, miren, en todas partes. Y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Segunda acusación. Tercera acusación, habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro. Miren la acusación y las falsas acusaciones de estos judíos de Asia. Recuerden que estamos hablando de Asia Menor. Pablo estuvo 3 años en Éfeso y es la parte de Asia, Hierápolis, la Odisea, Colosas, todas estas ciudades son de Asia. Estos judíos vinieron y empezaron a gritar, hombres de Israel, ayúdennos, ¿no? Este es el hombre. Y estas 3 acusaciones. Habla en contra de nuestro pueblo. Mentira, Pablo nunca habló en contra de su pueblo. Les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Pablo no decía que desobedezcan las leyes judías. Pablo decía que no eran suficientes para que tú puedas ser salvo. Obedece, pero ¿qué te hace? No te hace nada. Como decía, como la Navidad. Celebro la Navidad. ¿Y en qué me ayuda en mi salvación, en mi santificación? No me ayuda en nada. Pero lo hago, lo celebro. Y esas leyes y fiestas y etcétera, Pablo lo celebraba. Y lo tercero, habla en contra del templo. Era muy interesante para los judíos el templo, porque deberíamos de recordar que son las acusaciones que le hicieron a Esteban en Hechos capítulo 6, versículo 13 al 14, cuando acusan a Esteban, el primer mártir, dice el versículo 13, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo, ojo, y contra la ley de Moisés. Las mismas acusaciones. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Ahora, ¿quién creen que estaba viendo cuando lo apedreaban a Esteban y agarraba su ropa? Pablo mismo lo va a decir y lo va a confesar. Un día dijo, yo mismo veía cuando lapidaban a Esteban de acusaciones falsas. Yo mismo estaba ahí presente agarrando su ropa cuando acusaban falsamente de los mismos delitos, si podríamos decirle, que le acusan a Pablo. Qué curioso, ¿verdad? Lucas está interesado en mostrarnos cómo el hombre que estuvo en medio de esa revuelta y era partícipe de que el primer mártir cristiano, Esteban, pase una difamación. Y él estaba tranquilo porque estaba feliz mirando lo que le hacían a Esteban y ahora le toca a él pasar esa difamación, esas mentiras, esas falsas acusaciones. Pablo experimentó aquello que muchas veces Pablo nos dijo, uno cosecha lo que siembra. Pablo experimentó esto y a veces nos toca a nosotros pasar por situaciones así en nuestra vida. Pero hay que entender que el mensaje de Cristo ha desmejorado el legalismo y el ritualismo del judaísmo popular del primer siglo. Mientras que todos vivían como legalistas, era como wow. Y el populismo y todo esto, vino el cristianismo y lo derrumbó y estos judíos estaban enojados. Ahora, ¿dónde sucedió todo esto? Para entender la acusación de decir que llevaba gentiles dentro del templo, hay una parte que se llama el atrio de los gentiles y que yo lo estoy señalando ahora en este mapa. Ustedes pueden ver el templo, pero también hay un muro, si ustedes ven, ese es el muro que limitaba el acceso a los gentiles, porque más dentro de o más cerca del lugar santo, eso se llama el patio de los israelitas, mientras que este es el atrio o el patio de los gentiles que les estoy mostrando de los dos lados, ahora en otra versión. Dentro, un poco más profundo, ya el patio de los hombres, entraba el atrio o el patio de las mujeres. Hasta ahí podían entrar las mujeres y más profundamente pues está el atrio de los sacerdotes junto con el atrio
de Israel. Esto era la parte del templo. Pues el versículo 29 dice, pues más temprano ese día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, eran compañeros de Trófimo de la ciudad de Éfeso, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Hermanos, una suposición puede dañar mucho a las personas. Una suposición puede dañar a los obreros y siervos de Dios, porque acá claramente dice supusieron, o sea, no tenían verdades, no tenían pruebas, pero eran suposiciones. Uno dice, pero supongamos, ¿no? Pero si no hay hechos, si no hay evidencias, pues lamentablemente dañaron y van a dañar la vida de Pablo, pero también me hizo recordar que muchas veces dañan la vida de los hermanos en la fe o de algunos siervos de Dios. Así que tengamos mucho cuidado en usar esas suposiciones, porque ya vemos acá cómo va a afectar y le va a hacer daño a Pablo. Versículo 30 al 32 vamos a ver, Pablo es arrestado en Jerusalén y el regimiento romano lo salva. 30. Toda la ciudad, dice, fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Así que los judíos decían, miren, acá está este hombre, y lo agarraron. ¿Y qué parte? Como estamos hablando que era acusado de llevar a un gentil ahí, esa puerta que está marcada ahí, que se llama la puerta La Hermosa, esa puerta está entre el patio de los gentiles y el patio de las mujeres. Es el lugar donde cerraron la puerta y no dejaron salir a Pablo. Ahora, el versículo 31. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Le estaban golpeando a Pablo, le estaban maltratando a Pablo, y llega la noticia ¿a quién? Al comandante del regimiento romano. ¿Y quién era él? ¿O qué era? ¿Qué hacía ahí? Mire, literalmente se trataba de un líder de 1000 soldados, por eso se llamaba el comandante. En Hechos, capítulo 23, versículo 26, nos dice que es Claudio Lisias. Y él era el funcionario de mayor jerarquía en el ejército romano en este momento. Y todo este regimiento romano estaban acuartelados en Jerusalén durante los días de la fiesta, porque recuerden que Pablo llegó a la fiesta del Pentecostés, cuando la población aumentaba 3 veces más de lo normal. Entonces los romanos tenían que poner orden. Y ellos vivían en la fortaleza Antonia, se llamaba, que daba básicamente al atrio del templo. ¿Dónde era esta fortaleza? Ahí tengo el plano, ustedes pueden ir viendo número 1, número 2, número 3, si tienen el tiempo, pero lo voy a marcar con rojo, la fortaleza Antonia. Esa era la fortaleza Antonia, y ahí estaban 1000 soldados acostumbrados, porque había más centuriones, pues ese era el orden que tenían los romanos. A eso se le llamaba la fortaleza Antonia, que fue construido como un palacio, pero después Herodes lo convirtió en un cuartel. Versículo 32. De inmediato, el comandante llamó a sus soldados y oficiales. Y esto es interesante porque en otras versiones dice centuriones, porque un centurión era el encargado de 100, y oficiales, y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, pues obviamente dejaron de golpear a Pablo, porque él llamó. Entonces, cada centurión tenía 100 hombres y él era el comandante. Entonces ya los judíos se pusieron más tranquilos y lo dejaron a Pablo ahí tranquilo. Y recuerden, oficiales o centuriones, como usan otras versiones, un centurión era el líder de 100 soldados y un comandante, el líder de 1000 soldados, tenía 10 centuriones bajo su orden. Entonces, podemos decir si es plural, bueno, puede ser 2 centuriones o 3 o 4, no lo sabemos exactamente, pero Lucas nos dice que fueron muchos soldados. Eso significa que los judíos se abarrotaron, se llenaron. Imagínense cómo lo golpearon a Pablo. Ahora, versículo 33 al 36, Pablo es arrestado en Jerusalén y el comandante romano lo lleva a la fortaleza. Luego el comandante, nos dice el texto, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Y le preguntó a la multitud, ¿quién era él
y qué había hecho. Recordemos que Ágabo, hermano, dijo que así iban a atar de manos y pies al dueño de este cinturón. Hemos estudiado esto 2 semanas atrás. Y cuando dice que le pusieron 2 cadenas, entonces suponemos que es manos y pies para que no se escapara Pablo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Obviamente, ¿qué hacía ahí este grupo de romanos? Como les explicaba anteriormente y en la introducción, Roma tenía a cargo 2 tipos, diríamos, de gobierno en las ciudades. Las ciudades más pacíficas eran parte del Senado, dirigidos por el Senado, y el Senado simplemente ponía un procónsul, algo así, un gobernador, y le informaba al Senado. Pero las ciudades que eran más, como diríamos, difíciles de manejar, se amotinaban cada rato, existían guerrillas, y en ese tiempo si existían guerrillas judías, eran dirigidas por el emperador romano o el César de ese tiempo. Y el César colocaba soldados o mandaba soldados porque en cualquier momento se alborotaba la ciudad. Y Judea y Jerusalén eran parte de estas ciudades que el César lo tenía. Y es por eso que conocían que en esta fiesta y en las otras fiestas, porque estamos hablando de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y ahora es la fiesta del Pentecostés, que eran muy seguidas estas 3 fiestas que estamos hablando en el proceso de abril y mayo, marzo, abril, mayo. Entonces, era la cantidad de peregrinaje, ¿no?, de personas que hacían ese peregrinaje, los judíos crecía y entonces habían revueltas. Por eso es que estaban ahí estos soldados y este comandante y estos centuriones oficiales y muchos soldados. Por eso es que dijeron, ¿qué está pasando? Ahora, el versículo 34. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Y ahora entendemos mejor porque la fortaleza está cerca, en esa esquina. 35. Cuando Pablo llegó a las escaleras, y ojo que tenía una conexión, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Imagínense lo que estaba sufriendo Pablo en este momento. La turba se puso violenta, gritaban. Ahora, ¿dónde queda exactamente? Miren, hay una aquí una réplica del templo, como les expliqué un poquito más. El palacio de Herodes estaba muy cerca, y esto se va a ver justamente cuando lo llevan a Jesús. El patio de los gentiles, que era aquí, el patio de los israelitas que considerábamos que estaba allí, el patio de las mujeres y la fortaleza Antonia estaba en esa esquina derecha. Si estás viendo tu televisor o tu celular, en ese lado, en esa esquina noreste de el templo quedaba la fortaleza Antonia. Ahora vamos a ampliar un poco más la fortaleza Antonia. Como les dije, era construido como un palacio donde había muchos soldados, y tengo otro ángulo también que se podría ver. Ahí lo llevaron y estaba conectado con esas gradas, y la turba quería agarrarlo y lo tuvieron que llevar así como en alto, ¿no? Versículo 36, y la multitud seguía gritando desde atrás, mátenlo, mátenlo, mátenlo. ¿Se imaginan, hermanos? Mientras que a Pablo lo están acusando falsamente. Mientras que Pablo ahora viene en son de paz y está tranquilo y quiere simplemente mostrar que no ha ofendido a nadie, se levanta una turba y le empiezan a gritar, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Pablo estaba experimentando algo que nuestro Señor Jesucristo experimentó. ¿Recuerdan cuando estuvo frente a Pilato y toda la multitud, la turba, aún los líderes religiosos gritaban, mátenlo, mátenlo? Pilato los mandó a azotar, hermanos. Lo maltrataron, lo desfiguraron, y Pilato tuvo que decir, según Juan, hay aquí el hombre, porque lo desconocían. Era un pedazo de carne lleno de sangre. Y el sacerdote, el sumo sacerdote y los que estaban ahí del concilio dijeron,
cuando Pilato preguntó, ¿quieren que suelte a Barrabás, un inocente, o a Jesús? ¿Y qué dijeron ellos? A Jesús, mátenlo, mátenlo. Y es más, fue, como diríamos, coercionado por el sumo sacerdote, que le dijo, si tú no haces caso, ellos amenazaron en levantarse y diciendo, él se considera rey de los judíos y tú no vas a hacer nada, le dijeron a Pilato. ¿Recuerdan? Pilato se lavó la mano y toda la multitud gritaba, según Lucas 23, 18, pero un gran clamor surgió de la multitud y una voz, la gente gritó, mátalo y suéltanos a Barrabás, mátalo y suéltanos a Barrabás, mátalo y suéltanos a Barrabás. Jesús, hermanos, murió de forma cruel, torturado, como un vulgar ladrón, sin tener culpa. Él fue injuriado por falsos testigos, los peores juicios injustos lo enfrentó, la vergüenza de estar en una cruz, porque la Biblia decía que es maldito el que es aquel que es colgado en un madero. Jesús sufrió la maldición en carne propia y lo exhibieron públicamente en esa cruz donde solamente eran crucificados los criminales, los delincuentes, los asesinos. Josefo y algunos otros historiadores cuentan que las personas eran crucificadas de forma desnuda, mientras que a veces en los cuadros nosotros tenemos un paño blanco, ¿no? A veces que lo cubría a Jesús, pero la Biblia, o mejor dicho, los historiadores hablaban de este tema, que las crucifixiones eran para humillar a las personas y causar miedo, temor o vergüenza hacia los que se rebelaban contra el Imperio Romano. Ellos perfeccionaron la cruz, este método de muerte que más que método era una tortura, hermanos. Nuestro Señor estaba ahí y todos decían, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Y a Pablo igual decían, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Y sabes que si nuestro Señor Jesús no se bajó de esa cruz, porque Él tenía todo el poder. Mateo dice que si Él podía simplemente invocar a sus ángeles, una legión de ángeles, ¿y sabes cuánto es una legión? 1000 ángeles hubieran venido en ese momento y los hubieran destruido a todos ellos, pero Él no abrió su boca por amor a ti y por amor a mí. Él no abrió su boca porque sabía que era la única forma de ser el sacrificio de expiación o ser el sacrificio correcto para el cual pueda perdonar tus pecados y mis pecados. Y esa era la única forma que tú y yo, gentiles, todos aquellos que somos ahora sus hijos, podamos disfrutar de la vida eterna. A Jesús le debemos todo, hermanos. A Jesús le debemos nuestra vida, le debemos nuestra salvación, le debemos nuestro respeto, nuestro honor, nuestro servicio. Jesucristo pagó lo que tú habías hecho ofendiendo a Dios con tus pecados. Él pagó en su cuerpo. Y es por los méritos de Cristo que Él logró la justicia. Por su obediencia, por su sacrificio perfecto, logró suplir la justicia del Padre. Y esa justicia te la otorga a ti y me la otorga a mí. Por eso soy declarado justo, no por mis méritos, sino por lo que hizo Jesús. Y porque soy declarado justo, soy salvo de la condenación eterna. Eso es el Evangelio, hermanos. Eso es. Y por eso es que muchos hombres estaban dispuestos a morir por esa verdad. Y Pablo estaba dispuesto a morir. Y Pablo estaba preparado porque Ágabo le dijo, esto te va a pasar. Y él ve el cumplimiento. Los judíos decían, mátalo, mátalo, mátalo. ¿Qué pasó? Versículo 37 al 39, Pablo habla en su defensa con el comandante. Versículo 37, cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante, sorprendido. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba, hermanos, griego koiné, que era un griego, como diríamos,
de la clase alta, si lo llamaríamos. Y obviamente el comandante lo entendió, que era totalmente diferente al griego popular. Ahora, el comandante aparentemente pensó que Pablo era el egipcio insurrecto que había oído hablar. ¿Y de quién es ese egipcio? Josefo, por ejemplo, según Josefo, en su libro Antigüedades 2:13-5 y la 28:6, dice que esta rebelión de este tal egipcio se produjo entre el año 52 y 57 después de Cristo. Miren, el versículo 38 dice, ¿no eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos? Hermanos, habían grupos guerrilleros y este grupo era llamado los asesinos. Y Josefo nos dice que se trataba de los sicarios, un término latino para los asesinos, o también se los llamaba los hombres de la daga, que se rebelaron en este año 53 al 57 y llevaron 4,000 hombres. Ahora, en el Nuevo Testamento se les denominaba como los fanáticos y algunas veces, a veces se los consideraba como los celotes. Había un discípulo de Jesús que era el celote, Simón el celote, que venía de esta guerrilla. Eran un grupo político nacionalista, pero que agarraban las armas. Y este líder egipcio llevó 4,000 hombres, según Josefo, y al final todos murieron y él logró escapar. Y entonces lo estaban buscando y pensaban que cuando gritaron los judíos y encontraron, este es el hombre, y toda la bulla, y decían, mátenlo, mátenlo, este comandante pensaba que era el egipcio que había regresado e inició una revuelta. Por eso dijo, lo tengo que interrogar. Pero no entendía que era Pablo, todavía no. Pero eso cuando le habla en griego, y el griego koiné, el comandante dice, ¿hablas griego? Yo pensé que eras otro. Yo pensé que eras el egipcio. Ahora, versículo 39. No, contestó Pablo. Soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia. Y ojo que Tarso competía con los mejores centros de estudio de todo el imperio, que es una ciudad importante, dice Pablo. Por favor, permítame hablar con esta gente. Versículo 40. Pablo habla en su defensa con la multitud. 40. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto, un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua. ¿En cuál lengua? En arameo. Miren, Pablo bilingüe. Pablo hablaba estos idiomas y el arameo surge cuando en el año 586 son llevados a Babilonia y luego viene el imperio persa con Ciro el persa y los judíos pasan no solamente 70 años, pasan más tiempo y ya no hay templo y crecen ahí las sinagogas. ¿Y qué creen? ¿Qué lengua hablaban allí? El arameo. El arameo. Y era el lenguaje popular en el tiempo de Jesús, de los judíos. Y en el tiempo de Jesús se hablaban 3 idiomas, ¿no? Básicos. El arameo, que era para los judíos, el griego, que era el idioma de todo el imperio, y el latín, que era el idioma de los romanos. Y se dice que Pablo hablaba estos 3 idiomas y se podía manejar con ellos, con las personas, de forma que podían entender. Y esto me hace ver que es importante, hermanos, que el mensaje llegue en el idioma que las personas entienden mejor. Es importante. Ahora, obviamente, si vamos a hacer la misión de Dios y vamos a hacer una misión transcultural, es importante hoy hablar este idioma. Pero es curioso que en nuestro mundo, como que el inglés se ha vuelto como el griego de ese tiempo, y mientras tengas un lenguaje materno, por ejemplo, o tu primer idioma en el Perú, el quechua de los incas o el español, y luego cruzas y hablas otro idioma como suajili o como, no sé, portugués o francés, pero primero inglés, algo así, ¿me entienden? Y Pablo manejaba, pero fuera de esto, cuando yo digo que llega en su propio idioma, aún hablando en español, a veces se habla un español que muchas personas no entienden. Deberíamos
de hacer que el mensaje siempre sea entendible. Y Pablo lo hizo, ¿no? Pablo manejó, y esto nos hace entender que Pablo no solamente fue alguien que no tenía conocimiento o preparación. Es importante la preparación y el conocimiento para aquellos que han sido llamados al ministerio. Y no solamente Dios llama a, algunos piensan, pues hay que llamar, Dios llama a los ignorantes. Bueno, Pablo nos demuestra que no, y en la Biblia está lleno de muchas personas que no simplemente fueron personas que no tenían educación. El caso de Moisés, que estamos estudiando los miércoles con el libro de Éxodo, Moisés tuvo 40 años de educación en todas las ciencias, un hombre preparado y poderoso en palabra con los egipcios. Dios capacita a aquellos que son llamados, y no está mal, hermanos, hablar e intentar hacer muchos idiomas, conocer para hablar sobre el Evangelio. ¿Qué sucedió después cuando Él extiende la mano? La próxima semana continuamos con el capítulo 22. No se pierda, por la misma hora y en el mismo canal. Así es que vamos a terminar este estudio con tres conclusiones. Primero, solo el sacrificio de expiación de Jesús por todo el mundo es suficiente para perdonar pecados y salvarnos de la condenación eterna. La ley no salva a ningún ser humano. Recuérdenlo esto, hermanos. Solo Jesús, no la ley. Número 2. El Hijo de Dios puede sufrir falsas acusaciones de los enemigos del cristianismo. Quizás sea tu caso ahora y vamos a orar, quizás en tu trabajo, pero más debemos de confiar en la protección del Señor. Dios protegió a Saulo y lo vamos a ver. Número 3. El Hijo de Dios no pasará por pruebas o sufrimiento que nuestro Señor no pasó. Lo que está pasando Pablo, lo pasó nuestro Señor Jesús. Así que si tú estás pasando antagonismo, si estás pasando este momento difícil, ya sea en tu trabajo, tu vecindario, por algo que tú no hiciste y que ahora lo estás enfrentando porque tú dices, yo tengo mis principios, soy cristiano, soy hijo de Dios, pues vamos a orar para que el Señor te proteja y bendiga tu vida. Porque recuerda, Jesús dijo, si te lo hacen a ti, me lo hacen a mí. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en este día al recordarnos una vez más, Señor, a través de este libro de Hechos, este escrito de Lucas, cómo pasaron los momentos más difíciles también tus seguidores. Y si hoy estamos pasando momentos difíciles por tu causa, por mantener nuestros principios, por decir que somos hijos tuyos, por ser cristianos, hoy te pedimos primeramente fortaleza. Fortalece nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos des sabiduría para salir de esta situación y dejamos toda esta situación, Señor, en tus manos. Tú puedes resolverlo y podemos simplemente mantenernos firmes, sólidos en nuestras convicciones y dejar que tu gracia, misericordia, amor, compasión, poder y cuidado nos sostengan en medio de esta situación. Gracias, Señor, porque dejamos nuestra preocupación y ansiedad sobre ti y contaremos las maravillas y tu gloria de cómo se resuelve este conflicto. Señor, danos siempre la salida, porque tu misma palabra dice que tú no probarás a alguien si inmediatamente también no das una salida. Pero mientras vas probando a cada uno de los que están pasando situaciones difíciles, Señor, ya sea en su trabajo o familia o vecindario, fortalece nuestra fe, Señor. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.